laboratorio, es decir, una empresa turística, un hotel, etc. Todas son organizaciones, en primera instancia. Algunas con o sin fines de lucro, ONG, ¿sí? Y obviamente todas las organizaciones, porque provienen de la sociedad, es decir, la organización es un sistema social, proviene de la sociedad, necesitan de una administración. Estas organizaciones, que provienen de la sociedad, obviamente son un sistema social que a través de el cumplimiento de un objetivo necesita, implementando recursos, tanto humanos y materiales, satisfacer necesidades, ya sea la producción, venta, comercialización o la prestación de un servicio. Entonces, estas organizaciones necesitan de una administración y la administración, más allá de cualquier definición, es una ciencia, porque obviamente se ha escrito en función de la administración y cómo ejecutar una correcta administración, pero también es una técnica porque de la habilidad de los gerentes se podrán emplear técnicas más eficaces y eficientes, digamos, para el logro de este objetivo. Entonces, más allá de que sea una ciencia y una técnica, cuando estamos administrando una organización, lo que estamos haciendo es gestionándola, es decir, gestionándola día a día para que justamente cumpla las metas o el objetivo para el cual se creó, es decir, brindar un servicio de la manera más efectiva, producir o comercializar un bien y lograr una rentabilidad, o, en el caso de otro tipo de organizaciones, cumplimentar un fin social como una ayuda solidaria a personas necesitadas. Entonces, para una correcta administración, la organización tiene que tener como primera medida, como recursos organizacionales, definido claramente el objetivo meta, es decir, la razón de ser, una misión de esa organización. ¿Qué es lo que va a hacer? Luego tendrá que definir sus recursos. En función de sus recursos, hablaremos de recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos humanos. Luego hablaremos de la información, debe ser clara y concreta, y la información debe ser tanto interna como externa. La interna va a ser la que va a circular por toda la organización, a través de los sistemas administrativos, a través de cómo se llevan las compras, cómo se llevan las ventas, cómo se llevan las finanzas, ¿sí? Es decir, toda esta información debe fluir y debe ser claramente identificada y llevada a cabo por responsables. Y obviamente toda la información externa que dé a conocer de la organización. No solo a través de una página web, sino también a través de la publicidad hoy en redes sociales o en otro medio. Concretamente, entonces, cerrando el concepto de organización, cerrando el concepto de administración, la organización va a ser un sistema social compuesto por individuos, grupos de individuos, que teniendo valores compartidos, digamos, se van a interrelacionar para el logro de las metas o objetivos comunes. Y la administración va a ser una ciencia, una técnica que estudia las empresas, las organizaciones, que me permitirá comprender su funcionamiento, su evolución, su crecimiento, su conducta, y obviamente adoptar patrones culturales. Es decir, la administración se va a efectuar de la manera que los directivos determinen que se administre esa organización, no hay una receta mágica, y tendrá que ver con la filosofía de la organización, con la cultura, es decir, qué patrones culturales tendrán los dueños, socios y accionistas que implementarán para que toda la organización se administre en función a los criterios que ellos puedan determinar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro el concepto de administración, digamos, concepto de organización? ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de organización, y como dije recién, de sistemas sociales, sabemos que hay diferentes tipos de organizaciones, por eso una primera clasificación nos llevaría a nombrarlas como organizaciones con o sin fines de lucro.
por ejemplo, las organizaciones solidarias, sociedades de fomento, ONG, etcétera, que su fin es social, cultural, deportivo, etcétera, asociaciones civiles, también necesitan de una administración y son sin fines de lucro. Las organizaciones, las que son con fines de lucro, hablamos de empresa, y una agencia turística, más allá de brindar un servicio turístico, es una empresa, porque obviamente lo va a hacer para obtener una rentabilidad, ganancia o beneficio. De ahí que las empresas son un tipo de organización y que no todas las organizaciones funcionan como empresas. Esa es la conclusión, digamos. Siempre que hablamos de empresas, hablamos como un tipo particular de organización, cuyo fin es obtener utilidad, ganancias o beneficios, y obviamente no todas las organizaciones son empresas, porque otras organizaciones tienen fines sociales, pero todas necesitan mínimamente de una administración. Bien, para detenernos en el concepto de empresas y situar, digamos, a una agencia turística, una empresa turística, vamos a hacer una breve clasificación de estas empresas que necesitan de una administración, es decir, cómo podríamos clasificar a estas empresas. Lo primero que teníamos que determinar es que estas empresas se clasifican según el sector económico donde desarrollan la actividad. Y dentro de nuestro país estamos hablando de 3 sectores económicos. Sector económico primario, sector económico secundario y sector económico terciario. Aquellas empresas que trabajan en el sector económico primario se valen de los recursos naturales para desarrollar su actividad. Es decir, explotan recursos naturales como empresas agrícolas, ganaderas, pesqueras, mineras, forestales, etc. Entonces trabajan dentro del sector económico primario de la economía de nuestro país. Las empresas del sector secundario son aquellas que tienen un proceso productivo, es decir, a través de la adquisición de materias primas e insumos, tienen un proceso de elaboración, un proceso de transformación, y van a obtener un bien final que lo van a comercializar en el mercado, como un electrodoméstico, un producto lácteo, un automóvil, etc. Entonces hablamos de empresas del sector secundario de la economía, a diferencia del sector primario. Y después, como sector terciario de la economía, está el gran universo de las empresas de servicios, entre las cuales están las que a nosotros nos interesa, que son las empresas turísticas, ¿sí? Empresas hoteleras, empresas turísticas, empresas de servicios de comunicaciones, empresas de cualquier tipo de servicios entrarían dentro del sector terciario, pero también acá tendríamos que agregar aquellas empresas que únicamente son comerciales, es decir, que la actividad es comprar y revender a un precio de costo y a un precio de venta, es decir, compro bienes usados y vendo bienes usados, entonces soy totalmente comercial, entonces entrarían también dentro de este sector terciario. Entonces tenemos sector económico primario, secundario o terciario. Primer parámetro para clasificar una empresa, en donde las empresas turísticas estarían dentro del sector económico terciario. Bien, según su tipo legal, hablamos de empresas unipersonales o sociedades. Las unipersonales significa que el único dueño que gerencia su empresa y que, teniendo la cantidad de empleados que necesita, desarrolla su actividad comercial, prestadora de servicios, industrial, etcétera, como empresa unipersonal. Sociedades ya son 2 o más personas y que están legisladas dentro de una ley que se llama Ley 19.550 de sociedades comerciales. Esta ley determina qué tipo societario sería el más conveniente para una empresa. Una agencia turística puede ser una SRL, una sociedad de responsabilidad limitada, en donde los socios limitan su responsabilidad por el capital aportado. Alguno puede aportar bienes y otro el conocimiento. O ustedes asociarse a otra persona, ustedes el conocimiento y otra persona aportará los recursos monetarios. Y cualquier otro tipo societario que determine esta ley. ¿Está?
De ahí que nombro la ley, obviamente no estamos en derecho un derecho societario para analizar todos los artículos de la ley 19.550, pero lo importante es que la sepan para que el día de mañana, cuando tengan que constituir una agencia turística, tengan que tener en cuenta esta ley, sus modificaciones para determinar el estatuto y inscribirla en la Inspección General de Justicia. Después hablamos, según su tamaño, que las empresas pueden ir creciendo y puedo salir con un microemprendimiento, muy utilizado en estos tiempos de pandemia, donde mucha gente perdió su empleo y a través de un microemprendimiento pudo sobrevivir, hacer cosas caseras, desde comidas artesanales, caseras, etcétera, u otro tipo de microemprendimiento. Y obviamente, después ya, cuando la empresa está constituida, hablamos en nuestro país de dos tipos de empresas, que son las pymes, pequeñas y medianas empresas, o grandes empresas. Cada una con una legislación particular, en función de una serie de parámetros, ¿sí? Monto de ventas anual que facture esa empresa sin IVA, cantidad de personal ocupado, capital invertido, y número de sucursales, número de agencias que yo pueda tener. Entonces, en función del parámetro que determina el Ministerio de Economía, y que está en las páginas de internet del Ministerio de Economía, puedo ser una pyme del sector primario, secundario o terciario, mientras no viole los montos máximos en función de estos criterios que les acabo de explicar. Monto máximo de ventas anuales sin IVA, capital invertido, monto de utilidades, cantidad de empleados, número de sucursales. Bien, un tercer parámetro es según la propiedad del capital. Según la propiedad del capital de los dueños, socios accionistas, podemos hablar de empresas públicas, donde el dueño es el Estado, que gerencia, digamos, toda la empresa o todo el organismo, y privadas cuando los dueños son particulares, personas físicas residentes en el país. ¿Están? Públicas o privadas. Públicas gerenciadas por el Estado, privadas por particulares. Según el ámbito geográfico donde desarrollan la actividad, puede ser local, regional, nacional o global. Local si la actividad la desarrolla en un país. Esto no quiere decir que yo, como agencia turística, programe viajes a Europa, Asia o Oceanía. Es el lugar de residencia, el lugar físico de residencia, que si es local es en una región, Cava, interior, una provincia, etcétera. Regional, dos o más localidades, Cava, Mendoza, Córdoba o Neuquén. Nacional tendría que abarcar todo el país, y multinacional, en el caso de grandes empresas, que abarcan dos o más países. Entonces, trabajan a nivel multinacional o global. Y el último parámetro sería según su dependencia, que podemos hablar de empresas totalmente independientes, es decir, no tienen ningún tipo de vinculación técnica, comercial, financiera con otra empresa, solamente pueden desarrollar la misma actividad. Controlantes, cuando, aparte de tener una empresa, controlantes no, primero vinculadas, cuando a partir de otra empresa tengo un porcentaje de otra empresa relacionada o no. Yo digo, hotelería y turismo se relacionan, yo puedo ser el dueño de una empresa hotelera y puedo adquirir un porcentaje de una agencia turística, porque obviamente los pasajeros los puedo hacer viajar mediante mi agencia, entonces desarrollo ambas actividades. O controlante controlada, cuando soy, digamos, el dueño mayoritario y tengo el 51% o más del capital invertido en esa empresa. Es decir, soy el dueño o socio mayoritario, porque tengo la mitad más uno, ¿sí?, del porcentaje de capital o acciones si fuese una sociedad anónima. ¿Está más o menos claro esto? Entonces, repasando, digamos, los parámetros, hablamos del sector económico, tipo legal, tamaño, propiedad del capital, ámbito geográfico y dependencia. Bien. Como todos sabemos, la administración se ejerce en toda la organización, pero generalmente los gerentes, no el gerente administrativo solo, es la persona responsable de administrar, de dirigir la actividad dentro de la organización, ¿sí?
¿Por qué? Porque la organización plantea sus metas a nivel de alta dirección y esas metas van cambiando en cada una, digamos, de las partes que van componiendo esa organización. Es decir, los altos directivos fijan la meta, la misión, la razón de ser, tienen una visión empresarial y después cada gerente de cada área también va administrando su área en función de cómo implementa los recursos. Esto es lo que se denomina el proceso de organización dentro de la empresa, ¿sí? De ahí que es importante el desempeño gerencial y organizacional del gerente y todas las personas que trabajen dentro de la organización. Es decir, este desempeño es importante porque todos tenemos que trabajar, administrativamente hablando, logrando, digamos, dos variables muy importantes que son la eficacia y la eficiencia. Cuando hablamos de eficacia, hablamos del logro de objetivos propuestos o metas. Eficiencia es el logro con la menor cantidad de recursos. Entonces, este desempeño gerencial, organizacional, debe ser acorde a la eficacia y la eficiencia, ¿sí?, en el logro de las metas que cada gerente tenga dentro de la organización. Bien, ¿cómo llevamos a cabo el proceso administrativo? Es decir, las funciones de la administración, cómo las vamos a ir llevando a cabo. Es decir, todo esto se lleva a cabo con un orden, a través de un proceso, pero todas las funciones interrelacionadas entre sí. Este proceso administrativo, es decir, entendiendo por proceso una forma sistemática de hacer las cosas de una manera correcta dentro de la organización, también va a empezar con la planificación. Primer función administrativa, hablamos de planificación. La planificación implica que los gerentes piensan con anticipación en las metas que van a lograr en la organización, ¿sí?, y estas metas las van a llevar a cabo a través de alguna acción, ¿sí? Es decir, en acciones a través de actos. Entonces, los planes van a reflejar la guía de la organización y reflejan las metas y cómo se van a lograr estos planes. Pensando anticipadamente estas metas, elaboramos un plan, ¿sí?, y vamos a administrar en función de ese plan. No administramos en base a corazonadas, a cómo está el día, si llueve, hace frío, hace calor, sino tenemos que administrar en base a un plan. Porque si voy a administrar como me siento, obviamente es administrar a la deriva. Entonces, yo tengo un plan de cuáles son las tareas, los procedimientos, las acciones, las políticas que voy a llevar a cabo, estoy administrando ordenadamente. Entonces, primer función esencial administrativa de cualquier gerente de cualquier empresa o organización es la función planificación. Sin planificar no existiría la organización porque no sé a dónde quiero ir, cuál es mi visión, cuál es mi objetivo. Si ustedes planificaron la carrera, el objetivo es recibirse. Están planificando, haciendo un plan de carrera. Bueno, el gerente en la empresa también tiene que planificar. ¿Sí? Es decir, este plan obviamente parte de un plan general de la alta dirección. La alta dirección se puede llamar gerente general, director ejecutivo, presidente, socio gerente, etcétera, independientemente de cómo se llama, y baja a cada una de las áreas funcionales o gerentes que van a compartir esa organización, ¿sí? Entonces, una vez semanal, ¿sí?, quizás un día a la semana antes del inicio de tareas, reunión de comité gerencial, en donde cada uno de los gerentes tendrá que rendir cuentas de la evolución del plan en lo que se hizo en una semana. Lo que se había fijado la semana anterior, fijarse ahora. Más allá de esto, también existe un horizonte de planeamiento, ¿sí? Yo dije una semana, pero no significa que todos los planes se hagan una semana, ¿sí? Si ustedes agarrarían cualquier libro de fundamentos de administración o de administración de las organizaciones, leerían que hay un planeamiento estratégico, táctico y operativo, que el planeamiento estratégico es a largo plazo, que el planeamiento táctico es a mediano plazo y el planeamiento operativo es a corto plazo. Bárbaro, me encantó, esa definición es bárbara, ¿sí? La verdad que sería bueno que la aprendan, pero yo les diría, discúlpenme, en Argentina 2021, contexto de pandemia, el largo plazo no son 5 años, ¿sí? Es decir, como dicen los libros, eso quedó escrito en los libros, ¿sí? Hoy planificamos a cortísimos plazos y un larguísimo plazo en cualquier empresa, en este contexto actual, es un año.
¿Por qué no más de un año? Y porque más allá de un año sería hacer futurología. Yo estoy hablando de planeamiento, no de hacer magia o futurología. ¿Mm? Entonces, obviamente, cuanto más corto plazo planifique, menos errores voy a tener, ¿sí? Y menos cuestiones voy a tener que corregir. ¿Mm? Entonces, bajemos a la realidad, bajemos al contexto, y quedaron muy buenas las definiciones escritas en libros que se escribieron 10 años, 5, 3 años o 2 años atrás, ¿no? La realidad me dice que los planes son a corto plazo y un año es un larguísimo plazo hoy en cualquier empresa, de cualquier rubro, de cualquier actividad. ¿Está? O ustedes me van a vender a mí un viaje de acá a un año, ¿sí? Que yo les pague un viaje a Europa de acá a un año, ¿sí? ¿Me lo venderían? Sí, bárbaro, porque es lo que ustedes harían. La verdad que yo no lo compraría. ¿Eh? Si estamos hablando que esto va a seguir y quizás viene que la segunda ola, que la tercera ola, que volvemos a fase 1, es decir, no creo que pueda viajar. De hecho, mi primo comenzó a pagar con una agencia un viaje a Italia para ir a conocer a nuestra familia y obviamente ya se lo postergaron 3 veces. ¿Está? Y ya lo tiene pago. Entonces, obviamente, eso les da una idea de lo que es planificar en la Argentina, ¿no? Ahora, obviamente, cuando él lo compró en el 2019, no sabía que iba a venir una pandemia. Ni, obviamente, es responsable la agencia o la empresa de lo que vino, ¿no? Ni ustedes ni yo tenemos la culpa de que no estamos dando una clase presencial, ¿no? Nosotros no quisimos que venga la pandemia. Entonces, obviamente, es entendible la situación. No es que por eso fue y denunció a la agencia porque, digamos, le sacó la plata. Algún día podrá viajar y actualizará el valor, etcétera, ¿no? O cómo se están moviendo las agencias hoy por hoy. ¿Se está vendiendo? Ustedes Sí, lo sí, sabrán más que yo. Yo, la verdad, no estoy contactando ninguna agencia turística. muchas políticas de cancelación o que te Ajá, cambian, tenés determinada cantidad de cambios, pero sí, siempre actualizando la tarifa. ajá, ok. Pero bueno, van cancelando, se va actualizando la tarifa y no se Claro, va cancelando la venta, digamos, que a usted le claro. interesa mantener la venta, ¿no? Porque ahí está la rentabilidad de la agencia, digamos. ¿Está? Bueno, creo que quedó claro entonces que de ahí partimos de la planificación y sin un plan nunca podremos administrar, ¿sí? Bien, segunda función administrativa del proceso administrativo, hablamos de la organización, ¿sí? Organización justamente es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, es decir, la división del trabajo, la autoridad y los recursos entre todos los miembros de la organización, ¿sí? ¿Quién es el gerente? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el especialista en ventas turísticas? ¿Quién va a hacer la administración? ¿Quién va a vender ventas mayoristas? ¿Quién minorista? Es decir, distribuyo el trabajo. No todas las personas podemos hacer todo. Es decir, estoy organizando mi empresa turística, mi organización. Entonces, ordeno, distribuyo el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de la organización. Es decir, ¿cuántas personas necesita esta organización? Y necesita 4 personas en ventas, 2 en administración, 3 en finanzas, ¿sí? Es decir, por eso, recursos humanos y recursos materiales, ¿sí? Entonces, las estructuras, y cuando hablo de estructura, algo de cómo está estructurada organizacionalmente la organización, con las personas y sus funciones y atribuciones, se hace a medida de la organización. No hay 2 personas iguales, no hay 2 estructuras iguales. Pueden ser similares o no. Entonces, la estructura organizacional de una empresa turística no es la misma estructura organizacional de una empresa hotelera o de una empresa industrial. O sea, armo la estructura organizacional en función de las metas y objetivos y en función de las personas, determinando cada área, departamento o sector que es necesario para el normal funcionamiento de la organización. Por eso ahí es importante esta función que acompaña al planeamiento como segunda función administrativa, como segundo proceso administrativo. ¿Está entonces?
Organizar es definir el diseño organizacional, y el diseño organizacional lo definen todos los recursos, tanto humanos como materiales, asignando tareas, funciones y responsabilidades a cada persona y determinando, digamos, los niveles de jerarquía. Bien, tercer función, hablamos del proceso de dirección, ¿sí? Y proceso de dirección no es solo mandar porque soy gerente y bajo una orden y el individuo o el empleado cumple, sino cuando hablamos de dirección e integración de personal, ¿sí? Entonces, motivar, influir, acompañar, liderar, ¿sí?, a un grupo de subordinados al logro de las metas, ¿sí? En una empresa de servicios tenemos que fomentar el trabajo en equipo. Es decir, somos un equipo, más allá de la tarea que cada uno tenemos. Entonces, ustedes como futuros directivos de la agencia turística tienen que saber que en la agencia, más allá de la función que tiene que tener cada uno, tienen que fomentar la cultura del trabajo en equipo. Ustedes liderando ese equipo, como gerentes, como dueños, como accionistas, y la gente que los acompaña, ¿sí?, digamos, siguiéndolos en función de las pautas que van a establecer de dirección. O sea, que no apliquen solo la dirección como dar una orden, hacer esto y tenés que hacer esto y rendirme cuentas, ¿no? Es decir, ese proceso de dirección tiene que ser un proceso de acompañamiento para que haya una buena cultura, una buena filosofía organizacional y que en la agencia todos trabajemos como un equipo de trabajo, ¿sí?, liderado obviamente por ustedes como futuros gerentes o directivos de esa organización, ¿sí? Ahora, esto no quita que hay organizaciones que el proceso de dirección es solo el mando, ¿sí? Un organismo gubernamental con un montón de niveles jerárquicos, el director manda, baja la orden, se hace el expediente, lo cumple el gerente, lo baja a los jefes y así en cada uno de los mandos, ¿sí? Una empresa de servicios, a mi criterio, un hotel o una agencia turística tendría que tener un proceso de dirección, fomentando la cultura del trabajo en equipo, ¿sí? Después estará en cada uno de ustedes aplicarlo o no aplicarlo, ¿sí? Pero acá somos un equipo. Los guías, la persona que trabaja administrativamente, los directivos, los vendedores, etcétera, todos formamos un equipo y todos tenemos la misma camiseta, ¿sí? Y todos queremos lo mejor para la organización. Ustedes como directivos y la gente que los acompaña tendrían que entender eso como una buena cultura organizacional. Que va a haber conflictos, obviamente, va a haber problemas. Bueno, trataremos de solucionar los problemas de la mejor manera y siempre por la vía del diálogo. ¿Está? Por la vía del diálogo vamos a llegar a un consenso. Bien, última función administrativa dentro del proceso, esencial y que se va a relacionar con todas las demás, es la función administrativa de control. ¿Y qué es el control? Obviamente es el proceso que nos va a permitir asegurarnos que las actividades reales de la organización se ajustan a las actividades planificadas en el proceso de planeamiento, ¿sí? La función de control de la administración tiene una serie de cuestiones básicas que tenemos que determinar. Siempre establecer estándares de desempeño, que los puedo establecer en la planificación, mido los resultados de esos estándares, los comparo con la realidad, ¿sí? Y obviamente, como no me van a coincidir, los ajusto. Esto es lo mismo que yo en el proceso de planificación estoy planificando o pronosticando o estimando las ventas que puedo tener de determinados paquetes a determinados destinos. Es decir, me imagino, planifico qué ventas podría tener. Olvidémonos de este contexto y supongamos que la agencia estaría trabajando normalmente en un contexto sin epidemia, ¿sí? Sin pandemia. Bueno, yo planifico que voy a vender X cantidad de destinos, tanto nacionales como internacionales, ¿sí? Lo hago por un periodo de 3 meses, ¿sí? Lo hago con el gerente de ventas y con los vendedores, y al cabo de esos 3 meses, obviamente, cuando finalizaron, me tengo que sentar y determinar qué vendí de eso que había planificado 3 meses antes, ¿sí? Porque si no, ¿cómo sé si estoy gestionando bien? Si no vendí nada, me quedé corto o vendí más de lo que esperaba porque o explotó ese destino y hay una demanda importante de ese destino, ¿sí? Entonces, bueno, quizás en el plan me quedé corto.
Y obviamente no pensé que iba a venderlo tan bien y vendí más paquetes turísticos que no pensaba vender. Ahora determinado destino nacional o internacional. ¿Eh? Entonces estoy efectuando un proceso de control. Nunca se olviden del proceso de control, ¿sí? Es decir, por más ajetreado, por más que la actividad diaria me lleve a que operativamente estoy trabajando a full, buscar los momentos, buscar, digamos, los días en donde, bueno, vamos a evaluar y controlar qué es lo que se hizo cuando en la computadora definimos el plan y lo tenemos claramente establecido y escrito. ¿Qué tengo que corregir? Porque el control me va a permitir, si tengo desvíos o errores, si algún destino lo planifiqué y lo vendí muy mal, o vendí 1 o 2 paquetes cuando pensaba que iba a vender 5, 6 o 10, bueno, ver las causas, no echarle toda la culpa al contexto, a lo de afuera, ¿sí? Ver las causas de por qué se falló, por qué no se vendió, porque un competidor lo hizo mejor, o lo dio mejor precio que lo estoy ofreciendo yo, ¿sí? O le dio, qué sé yo, otras visitas a otros lugares donde yo no las ofrecía en el paquete. Bueno, puede haber muchas causas internas que nos hacen reajustar ese proceso de planificación. Entonces, siempre, obviamente, el control es necesario. Y cada empresa, en función de su actividad, como vimos antes, según el sector económico y todos los parámetros que vimos, tiene sus áreas claves de resultados, ¿sí? Lo que yo llamo los ACR o áreas clave de resultados, ¿sí? Las áreas clave de resultados son aquellas áreas que en función de la actividad de la organización, el control hay que hacerlo siempre y permanente y no debería fallar, ¿sí? Si ustedes como agencia turística van a vender un paquete, si lo van a vender, lo van a cobrar, el pasajero viajó, ¿sí? Y volvió y nunca más se contactaron con el cliente, discúlpenme, pero yo les diría, por lo menos contáctense y midan el grado de satisfacción del pasajero en ese pasaje, en ese paquete que le vendieron. No terminen su acción gerencial cuando le vendieron y cobraron. Bueno, ya se hicieron del dinero, le vendieron y cobraron. Llámenlo, mándenle un mail. ¿Sí? Con eso están garantizando, digamos, un control de calidad y la satisfacción del huésped en el paquete que le vendieron. Y eso también es control. Ustedes están brindando un servicio y ese servicio tiene que ser lo mejor posible. ¿Sí? ¿Y cómo medirlo? Bueno, justamente mandándole un mail a la vuelta de la estadía a ver que el cliente diga qué le gustó, qué no le gustó, qué se podría mejorar, porque ustedes también mejorarían con eso, ¿sí? Con lo que les dio un cliente. No piensen que lo va a llamar y porque le preguntan eso, se va a enojar, ¿no? No, porque todo les va a servir para mejorar y para hacer las cosas más eficaz y eficientemente posible. Como dije antes, el desempeño gerencial debe ser eficaz y eficiente. Todo se va relacionando. ¿Se va entendiendo? Bien. Entonces, esas son las 4 grandes funciones administrativas que tenemos que tener en cuenta para una correcta administración. Planificación, organización, dirección y control. ¿Está? Y que son permanentes, continuas y van evolucionando todos los días. Todos los días siempre hay algo nuevo que puedo mejorar. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Perfecto. Bien, ¿alguien se unió después que pasé lista? ¿Al inicio? Yo, profe. Sasha, ¿no? Sí. Bien. ¿Cómo era esto? Segundo entonces.
A ver. Sasha, no te tengo en el sistema. Ahora te anoto, lo mismo que María Eugenia Esperanza, y después mando un mail a Turismo para que te incorporen. Dale, dale, buenísimo. Espera que tomo tu nombre. ¿Alguien más del resto? Profe, Sí, te escucho. no sé si vio en el chat Morrone, no sé si la anotó al principio de la A ver. clase. Gabriela Morrone, ya me fijo. Gracias por avisarme. No había abierto el chat. A ver. De la Salud, Misael López Orellana Porra, Romero, Sorzana, Barbeito, Cavitelo, Curoto, Garza de la Cruz, Fernández. Morrone me dijeron, ¿no? Gabriela Sí. Morrone. Gabriela, no te tengo en el listado que me pasan de Fígaro. Así que después voy a mandar un mail también. Araceli, estás. Ah, bueno, bien. Araceli, vos estás. ¿Ah? Bien. Profe, una pregunta con respecto a Sí, lo que estaba hablando recién. Entonces, los procesos administrativos son 4: la planificación, la organización, la dirección y el control. exactamente. Ok, perfecto. Los 4. Son esos 4. Bien. Bueno, gente, ¿podemos hacer 10 minutos de pausa? ¿Sí? Para tomar un café, algo. ¿Está? Y después Sí. seguimos, ya que si no, se hace muy largo, 2 horas. Sí. Sí, Dale, dale.
Martín, ¿me vas a decir algo? No, no, perfecto, perfecto. Perfecto. 10 minutos y seguimos, ¿sí? ¿Está?
Bien, estoy de vuelta. Hola. Hola, Martina. Bueno, quedamos entonces en el proceso administrativo y en las 4 funciones esenciales de la administración: planificar, organizar, dirigir y controlar. ¿Mm? Bien. Vamos un poco a determinar cómo es la estructura administrativa, cómo es la estructura organizacional ahora. Imaginemos una pirámide organizacional y vamos a determinar cuáles son los niveles jerárquicos, entendiendo por jerarquía la cadena de mando, es decir, quién depende de quién. ¿Sí? Entonces, en la cúspide de la pirámide estará el nivel que se llama alta gerencia. ¿Mm? La alta gerencia son los gerentes responsables de la administración general de la organización, ¿sí? Que establecen las políticas, procedimientos, reglas o normas que se va a interactuar, digamos, entre la organización y el entorno. Los nombres son diversos. Pueden ser director ejecutivo, gerente general, presidente, CEO, cuando es el presidente de una multinacional extranjera, pero es el nombre de alta gerencia. Son los encargados de determinar, digamos, la visión estratégica de la organización. Hacia qué rumbo quiere ir la organización. Nivel más alto de la estructura. ¿Estamos? En el nivel que sigue se llaman gerentes funcionales. Gerentes funcionales. ¿Por qué se llama gerente funcional? Porque son responsables de un área funcional dentro de la empresa. Yo digo el gerente de venta de la agencia, ¿sí? O digo el gerente de administración, ¿sí? O digo el gerente de compras, o digo el gerente de finanzas, o en otra empresa digo el gerente de producción, ¿sí? Dirigen una unidad, una área dentro de la organización y obviamente es la persona responsable que se cumplan los objetivos de esa área, siempre subordinado a la alta gerencia, es decir, a los altos directivos. Por lo general, estos gerentes siempre tienen a cargo un área determinada, ¿sí? Digo área porque no es lo mismo que departamento o sector. Jerárquicamente, el área estaría por encima de un departamento o sector. Porque yo digo el área recursos humanos, el departamento administración de personal. El área finanzas, el departamento créditos y cobranzas. El área de producción, la línea de armado, ensamblado, terminado, etc. Entonces, el área estaría por encima de un departamento o sección según cómo se estructure esa organización. Un nivel más bajo de los gerentes funcionales están los que se denominan gerentes de primera línea. ¿Sí? Gerentes de primera línea. Que si bien quizás no tienen jerárquicamente el nombre de gerentes, pueden ser supervisores o jefes. O en otras organizaciones pueden ser subgerentes, porque dependen del gerente. ¿Sí? Lo importante que ocupan el nivel principal de mando dentro de la organización. Es decir, son los primeros responsables del trabajo de los empleados dentro de la organización. ¿Sí? Yo digo, el supervisor de ventas, ¿sí? La mucama dentro de un hotel, ¿sí? El jefe del front office dentro de un hotel, ¿sí? Un supervisor del departamento de aéreos dentro de la agencia, ¿sí? Vendería pasajes, ¿está? Como se lo quieran imaginar. El cargo es gerente de primera línea, pero eso no significa que el cargo sea gerente, pero sí siempre van a tener subordinados a cargo, es decir, van a tener empleados a cargo. Y por último, en el nivel más bajo de la pirámide, de la estructura, o sea, sería la base, estarían los empleados, los vendedores, los operarios, los técnicos, ¿está? Que están en el nivel más bajo de la estructura. Por eso estamos armando esta estructura de manera jerárquica. Es decir, de arriba hacia abajo. ¿Cuál es la importancia de esta estructura? Primero, determinar 3 conceptos fundamentales
que manejamos en la administración y que tenemos que manejar desde el primer día. Estos conceptos son la delegación, la centralización y la descentralización. Repito, la delegación, la centralización y la descentralización. Bien, ¿a qué me refiero con cada uno de estos conceptos? Cuando hablo de delegación, hablo de la delegación de tareas de un superior a un subordinado. Estoy delegando tareas. Entonces, la delegación es la delegación de tareas del alto directivo a los gerentes funcionales, de los gerentes funcionales a los gerentes de primera línea, y el gerente de primera línea a el nivel operativo o de empleados. Entonces, delegación es de tareas. Centralización o descentralización, estoy hablando de la delegación del poder de toma de decisiones, no de tareas. Una cosa es la toma de decisiones y otra cosa son las tareas. Bien, ¿y a qué me refiero con toma de decisiones? Me refiero a la toma de decisiones estratégicas que guían el rumbo de la organización. Por lo tanto, depende cómo esté administrada esa organización, puedo concebir que hay una centralización de decisiones cuando todas las decisiones se toman en el nivel más alto de la pirámide organizacional, es decir, en el nivel de alta gerencia. Los directivos toman las decisiones estratégicas y las bajan a través de políticas, procedimientos, reglas y normas a cada uno de los gerentes. Es una forma de administrar, respetable, pero es una forma de administrar y de tomar decisiones. Todo lo contrario sería la otra forma, porque lo contrario de centralización sería la descentralización. ¿A qué me refiero con eso? Que con la descentralización estoy delegando el poder de toma de decisiones, no de tareas, de toma de decisiones. ¿Entre quiénes? ¿Entre todos los niveles de la estructura? No. Entre el nivel gerencial, o sea, el nivel de gerentes funcionales. Entonces estoy delegando el poder de toma de decisiones en el nivel de gerentes funcionales. Entonces, otra forma de administrar totalmente respetable. Centralización o descentralización marcan administrativamente cómo es el poder de toma de decisiones en la organización que estoy trabajando. Si está concentrada en la alta dirección, hay centralización. Si está concentrada en la alta dirección con participación de los gerentes funcionales, hay descentralización. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor? Va a depender. Si me preguntan a mí, yo estoy a favor siempre de la descentralización, porque en la descentralización puedo escuchar a cada uno de los gerentes, mis subordinados directos, que me van a decir la factibilidad de realizar un plan o no, ¿sí? Y cuáles son los pros y los contras. Pero esto no quita que la centralización sea mala y la descentralización sea buena, sino todo lo contrario. Por eso les tengo que explicar las dos. Ustedes, como futuros directivos o gerentes de la organización, decidirán si van a centralizar o descentralizar decisiones. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, delegación, centralización y descentralización. Esto me determina otra variable muy importante en la organización, que es cómo tiene que fluir la comunicación. Entonces, para que la organización esté correctamente administrada, la comunicación debe fluir en todos los sentidos. Descendente, ascendente y comunicación horizontal. Descendente de los niveles de arriba hacia abajo, ascendente de abajo hacia arriba y horizontal entre pares, entre empleados, entre supervisores, entre gerentes. Si no hay comunicación, no puedo administrar. Es decir, ¿cómo me comunico? ¿Sí? Es decir, cada política de comunicación es propia de cada empresa y hoy, debido al avance de la tecnología, es muy común que cada gerente arme
un grupo institucional de WhatsApp con cada uno de sus subordinados. ¿Está? A través del WhatsApp, yo quiero comunicar algo a alguien, ¿sí? Y si le pongo restricciones, no hace falta que cada uno me conteste, ok, correcto, sí, está bien, bien. Solo comunico lo que tengo que comunicar, soy administrador de la cuenta. ¿Sí? Comunicación formal a través de grupos institucionales de WhatsApp, mail, o lo que la empresa adopte. Comunicación informal, obviamente, eso no se ve en la estructura. Es lo que me tengo que comunicar a nivel horizontal con mis pares, o a nivel vertical descendente o ascendente con superiores y subordinados. ¿Está? Entonces, muy importante establecer esta pirámide organizacional, establecer los poderes de decisión, la delegación de tareas y la comunicación. Y también, muy importante, que el concepto de delegación, descentralización, no se debe confundir con otro concepto, y cuando estoy diseñando la estructura lo aplico, que es la departamentalización. Departamentalización. Delegación, descentralización, departamentalización, suenan parecido, pero son tres cosas totalmente diferentes desde la administración. Cuando hablo de departamentalización, hablo de agrupar tareas en forma homogénea. ¿Cómo voy a armar los departamentos o sectores? ¿Qué departamentos o sectores necesito yo en la agencia para funcionar eficaz y eficientemente? Depende de lo que voy a vender, quizás necesite la departamentalización por turismo receptivo y turismo emisivo. Y ustedes están aplicando ese criterio. Separar receptivo de emisivo. ¿Sí? O ventas mayoristas, ventas minoristas. Ventas a grupos y ventas a clientes. ¿Está? Los criterios de departamentalización también lo van a tener que definir ustedes como gerentes. ¿Se entendió la diferencia? Delegación, descentralización y departamentalización. Y obviamente la importancia de la comunicación. Es decir, si no hay comunicación, solamente hay comunicación a través de normas políticas y tengo que leer un manual, ¿sí? Y no tengo diálogo, bueno, esto se construye a través del diálogo, ¿no? Y como dije antes, se trabaja en equipo. O por lo menos yo siempre fomento, desde mi experiencia, de lo que yo veo de la administración, el trabajo en equipo. Acá nos salvamos todos o nos hundimos todos. Estamos todos arriba del mismo barco, en definitiva. ¿Sí? Es decir, que yo sea el gerente general, no sé, que al empleado del jefe no le da importancia. Su tarea es tan importante como la mía. Si fomentamos ese trabajo en equipo, seguramente tendremos éxito en el desarrollo y en el objetivo que nos fijemos como empresa. Si vamos a trabajar como segmentos separados, como estancos separados, obviamente no vamos a funcionar como organización. Y seguramente tendremos grandes fallas administrativas. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué les quería explicar ahora también? Bueno, como futuros gerentes de la organización, ¿cuáles son los roles gerenciales? Es decir, ¿qué tipo de roles habitualmente, digamos, cumple un gerente en el desempeño eficaz y eficiente de su organización? ¿Sí? Bien, todos estos roles gerenciales los vamos a definir en tres grupos. Roles interpersonales, roles informativos y roles de decisión. Roles interpersonales, roles informativos y roles de decisión. ¿A qué llamo roles interpersonales? A. Figura de autoridad, líder y enlace. O sea, son los tres roles que componen los roles interpersonales. La figura de autoridad me lo determina la estructura. Como dije antes, alta gerencia, gerentes funcionales, gerente de primera línea, empleados. Eso me da la figura de autoridad. Me da un cargo, un nivel jerárquico, ¿sí? Que me determina en qué nivel de la estructura estoy. ¿Sí? Entonces, el gerente es el gerente a cargo del área, reporta a la alta gerencia y tiene a su cargo a la gerente de primera línea. Figura de autoridad.
el cargo determinado en la estructura me determina una autoridad. Bien, esa figura de autoridad debería ir acompañado por un estilo de liderazgo, que lo puedo tener o no lo puedo tener. Puedo ser solo gerente, ¿sí? Pero puedo ser gerente y líder. ¿En qué sería líder? En que soy el responsable de la motivación de los empleados. Acompaño a los empleados y a través de aspectos informales los escucho, les doy sugerencias para que mejoren su tarea, etc. Más allá de la relación formal del trabajo, trato al subordinado, digamos, con aspecto de liderazgo. Entonces sería lo ideal, que aparte de ser gerente, sea líder y que acompañe la motivación de los empleados y que pueda solucionar los problemas que se vayan surgiendo desde otra mirada, ¿sí? Desde otra mirada de compañero más que gerente. Y dentro de los roles interpersonales tenemos el rol de enlace. Cuando hablamos de enlace, hablamos de crear y mantener una red de contactos internos y externos fuera de la organización, ¿sí? ¿Con quién me vinculo? Con otros organismos gubernamentales, con clientes, con proveedores, ¿sí? Es decir, si voy a cerrar un paquete, obviamente tendré que cerrar ese paquete y me vinculo con la empresa de aéreos o con los hoteles en donde yo voy a pedir una reserva de habitación para el pasajero. Entonces estoy permanentemente haciendo un rol de enlace con otras personas de otras organizaciones en el desarrollo de mi actividad. ¿Estamos entonces? ¿Sí? Figura de autoridad, líder, enlace. En el rol informativo, es decir, informativo viene de información. Obviamente soy, como gerente, superviso, difundo y obviamente transmito. Superviso, difundo y transmito. Soy supervisor cuando obviamente superviso las tareas de cada uno de los subordinados a través de la función de control. Si a mí me llega una información que le pedí a un subordinado, controlo esa información si está hecha de acuerdo a los parámetros. Soy difusor cuando transmito información recibida de afuera a los subordinados, es decir, la información concreta, la comunicación concreta. Esto evita el radio pasillo o el chisme. Yo entendí tal cosa y de tal cosa entendí tal otra y se hizo una bola así de grande y era todo diferente. No. Difundo y comunico correctamente qué es lo que viene de afuera de la organización que la organización tiene que implementar. Sea un cambio de política, un cambio de norma, una nueva implementación, un cambio de sistema, lo que sea. Lo contrario de difusor sería vocero. Cuando transmito información de la organización hacia afuera, ¿sí? Con respecto a la operativa diaria y a la administración de la organización. Entonces ahí soy vocero. Difusor y vocero son inversas. Difusor, la información recibida de la organización hacia adentro, vocero de la organización hacia afuera. Y roles de decisión, obviamente como gerente vamos a tener que decidir. Empresario, manejador de conflictos, distribuidor de recursos y negociador. Empresario, manejador de conflictos, distribuidor de recursos y negociador. Empresario porque busco oportunidades en la organización de crecimiento, nuevos negocios, nuevas oportunidades que puedo aprovechar. La empresa turística es una organización en donde hay que manejar la empresa empresarialmente y hay que buscar nuevas oportunidades en función del contexto o el entorno donde estoy. Decisión, manejador de perturbaciones o conflictos, responsable de corregir acciones o conflictos que puedan surgir en la operativa diaria, que obviamente van a surgir todos los días. No el conflicto entre personas, sino el conflicto o los problemas que surjan en la cotidianidad. Distribuidor de recursos, como vimos antes, asignando recursos humanos y materiales a toda la organización, todos los recursos. Y negociador, obviamente importante, porque voy a negociar seguramente las mejores tarifas, los
mejores precios para el cliente en función a los costos que me va a demandar cualquier paquete turístico que ustedes tendrían que ofrecer. Es decir, obviamente sin dejar de lado la rentabilidad que van a obtener en la venta de ese paquete, pero van a querer negociar los mejores precios para que el cliente esté satisfecho y cierre la operación. Entonces siempre están negociando, no solo con el cliente, sino con los proveedores. Porque para dar un paquete turístico tengo que contratar proveedores, ¿sí? Ya sea de hoteles, de transporte, de guías en otra localidad, etc. Entonces, todos estos forman los roles gerenciales o las actividades cotidianas que un gerente debe llevar a cabo para una correcta administración. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Fui claro, no fui claro? ¿Se entendió, no se entendió? Yo tengo una duda, profe. Sí, Camila. Con los apuntes que diste, Sí. ¿hasta qué página habría que leer? ¿La 10 más o menos? Más o menos, no lo tengo acá impreso, pero sí, más o menos hasta la 10. Ok. Más o menos está en orden como yo fui explicando la primera parte. Sí. ¿Sí? Concepto de administración, organización, empresa. Sí, está en orden. Ok. ¿Está? A lo sumo, a lo mejor no vas a tener la pirámide, pero vas a tener los cargos, gerente funcional, alta gerencia, etc. No diagramé la pirámide. ¿Estamos entonces? Bien. ¿Cuáles eran entonces las 4 funciones administrativas? Planificación, organización, Dirección y control. Perfecto. ¿Y qué era planificar? Plantear un objetivo, Ujú. ya depende de la empresa, lo que sea, a corto plazo o a largo plazo. Ok. En función de ese objetivo, elaborar un plan, ¿no? Sí. Bien. ¿Y organización? Organizar es el diseño organizacional de la empresa. De la empresa. Bien. Asigno tareas, funciones, responsabilidades. Correcto. ¿Dirección? Motivar a los empleados, Ujú. ¿verdad? Para que realicen las tareas. Ok. ¿Y control? De la planificación. Ok. Y de todo lo demás. Siempre el control es permanente y continuo. Sí. ¿Está? ¿Algunos parámetros para clasificar empresas? Y que se acuerden. Por tamaño, Por tamaño, muy bien. si es primaria, secundaria. Por sector económico, si es primaria, secundaria, terciaria. Por tipo legal. ¿Cómo Por era? la propiedad de capital, Por la propiedad del capital. Tipo legal, si es unipersonal o sociedad. Por la propiedad del capital. Pública, privada. según su dependencia, Según su independencia. Bien. ¿Cómo podía ser según su independencia? Independiente, vinculadas o vinculada o controladas. controlada. Bien. Y según el Sí. ámbito en Local. el que actúa, local, regional, nacional, global. ¿Está? Perfecto. Bien. ¿Y cómo definíamos organización? ¿Qué era una organización? Un sistema social. Bien. Un sistema social compuesto por individuos, grupos de individuos, que obviamente a través de los recursos compartidos querían lograr un objetivo meta, ¿no? Nos valemos de organizaciones. Y la administración se llevaba a cabo a través del proceso. Era gestionar esa organización, más allá de que sea una ciencia, técnica, arte, lo que digan, pero gestionamos a través de la planificación, organización, dirección y control. Bien, ¿alguna pregunta? Bien. La clase que viene igual siempre hago una revisión del tema que vimos y arrancaría con el nuevo